Sí, bendiciones a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Celo Judío en Hechos capítulo 17 y capítulo 18. Señor Padre Celestial, te agradecemos. Padre Señor, por este momento donde podemos abrir nuestros ojos, donde podemos, Padre, mirar y contemplar tu hermosura, donde podemos, Padre, escuchar tu creación entre los pájaros. Señor, asimismo cantan en las mañanas, Padre, donde podemos ver, Señor, la naturaleza que has creado. Gracias, Padre, por darnos la habilidad y la potestad, Señor, de tener habilidades y cosas que quizás pasamos por alto, como la habilidad de poder sonreír, de poder saborear, de poder caminar, de poder ver, de poder oír, de poder usar nuestras manos, usar nuestros pies, Padre, y de no estar, Señor, asimismo sufriendo diariamente, Señor, de algo. Y aunque haya dificultad diariamente, Señor, gracias por no desampararnos y siempre estar ahí para darnos la fortaleza necesaria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, am, cuando miramos entonces lo que pasó aquí en este segundo viaje misionero, ¿verdad? En este segundo viaje de Pablo, perdón, vemos, conocemos sobre un poquito más sobre Timoteo. ¿Usted en su vida tiene un Timoteo? ¿Conoce a alguien que sea relativamente quizás nuevo en la fe cristiana, que usted le pueda extender una mano de ayuda, o que pueda animar, o que pueda instruir, ayudar, o que pueda discipular? Pablo tenía a Timoteo, un estudiante espiritual, un hijo en la fe. Pablo sabía que no era suficiente llevar hombres y mujeres al conocimiento salvador de Cristo. Ellos necesitaban ser nutridos y auxiliados en su crecimiento espiritual. Si usted lee en el libro de Hechos, capítulo 15 versículo 36 y Hechos, capítulo 16 4 y 5 y segunda de Timoteo, capítulo 2 estos versículos reflejan lo que es el énfasis de Pablo en discipular nuevos cristianos y establecerlos en la fe. En esta forma, ellos podrían continuar y diseminar el impacto del evangelio aún después que Pablo saliera de la escena. Si la cadena de testigos y discípulos hubiera parado con aquellos primeros creyentes, ¿dónde estaría usted hoy? ¿Qué estaría haciendo para forjar nuevos eslabones en esa cadena? Puede pensar, hermanos, en la gente que usted conoce y ver dónde están en su vida espiritual y ver cómo usted puede contribuir a sus vidas poniendo esas semillitas de fe que quizás necesiten. El discipulado es más que aprender lo que el maestro sabe, es llegar a ser lo que el maestro es. Y cuando hablamos de maestro, ¿verdad? Pues meditando en Jesús como nuestro maestro, gloria a Dios. El capítulo 17, hermanos, nos habla en el versículo 1 de Tesalónica, que esta era una de las ciudades más ricas e influyentes de Macedonia. Esta es la primera ciudad que Pablo visitó durante sus enseñanzas y atrajeron a un grupo social de prominentes ciudadanos. La iglesia que fundó creció con rapidez, pero un tumulto forzó a Pablo a salir de la ciudad en el 50-51 después de Cristo, como dice el capítulo 17, 5, 6 y el 10. Más tarde Pablo envía a Timoteo de nuevo a Tesalónica para ver cómo andaban los cristianos y poco después Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses, dos cartas a los creyentes en Tesalónica, animándolos a mantenerse fieles y rechazar el mensaje de los falsos maestros que trataban de refutar a sí mismos sus creencias. Cuando se mencionó la sinagoga, hermanos, una sinagoga era un lugar donde se reunió un grupo de judíos para enseñar, orar y podía establecerse donde hubiera 10 judíos varones. La práctica regular de Pablo era predicar en las sinagogas en la medida que los judíos lo permitieran. Cuando Pablo habló en la sinagoga, sabiamente partió de los escritos antiguos en el Antiguo Testamento y explicó cómo el Mesías cumplió lo que decían de él. Él yendo de lo conocido hasta lo desconocido. Esta es una buena estrategia para nosotros. Cuando testificamos, hermanos, de Cristo, debemos de empezar donde está la gente. No podemos empezar hablando de unos temas que ellos quizás no entienden, sino vamos a comenzar donde ellos están y de ahí vamos a caminar juntos con ellos. Los líderes judíos no refutaron la teología de Pablo y Silas,
pero sintieron celo de la popularidad de estos predicadores. También no sabemos mucho de cuando habla en el capítulo 17, versículo 6 de Jasón, excepto que era la persona que hospedaba y apoyaba a Pablo y Silas en la localidad. Así que de ahí que haya recibido la afrenta por los problemas, Jasón es sencillamente uno de esos muchos héroes desconocidos que cumplió su parte en ayudar a esparcir el evangelio con toda fidelidad. Y a causa del valor de Jasón, hermanos, Pablo y Silas ministraron con más eficacia. Y a lo mejor usted no reciba mucha atención por servir a Cristo, pero Dios quiere usarlo. ¿Qué reputación la que tuvieron estos primeros cristianos? El poder del evangelio revolucionó vidas, cruzó todas las barreras sociales, abrió las puertas de las cárceles, despertó un genuino interés entre las personas y motivó también a sí mismo, hermanos, adoración a Dios. Nuestro mundo necesita cambio y transformación, y el evangelio no tiene la simple tarea de hacer programas edificantes y alentar buenas conductas, sino de transformar dinámicamente las vidas. A los líderes judíos, hermanos, les fue difícil, ¿verdad?, inventar una acusación que le escucharan los gobernantes de la ciudad. Los romanos no se mostraron muy interesados en los desacuerdos teológicos entre los judíos y estos predicadores. Cuando habla de la fianza en el capítulo 17, 8 y 9, vemos que no es aquí lo que pensamos, pagar por la libertad de una persona, a lo que se está refiriendo. Jasón prometió el cese del problema, o si no, perdía su propiedad y tal vez asimismo también, hermanos, su vida. ¿Cómo evalúan los sermones y las enseñanzas? Las personas en Berea abrieron las escrituras y buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad que escucharon. Siempre, hermanos, debemos de comparar lo que estamos escuchando directamente con la Biblia. Cuando usted escucha una cita bíblica, cuando usted escucha a alguien decir, sí, la Biblia dice esto y esto y esto y esto en este lugar, búsquelo para estar seguro, hermano, de que lo que se está diciendo está totalmente conectado con la palabra de Dios y en el orden divino de Dios. En el capítulo 17-15 se menciona Atenas, con sus edificios espléndidos y muchos dioses, fue un centro para la cultura griega y la filosofía y también la educación. Los filósofos y educadores estuvieron siempre listos para escuchar algo nuevo y así que invitaron a Pablo para que les hablara en el Areópago. Y cuando se menciona el versículo 18, los epicúreos y los estoicos eran filósofos que ellos dominaban lo que era la cultura griega. Los epicúreos creían en buscar la felicidad o el placer y esta era la meta primordial de lo que era la vida. En contraste, estaban los que eran los estoicos, que se concentraban sus pensamientos en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y con la razón, reemplazando sus deseos por el placer, y eran personas que eran muy disciplinadas. Entonces, podemos ver acá también que por un tiempo el consejo o el concilio, que se le llama aquí el Areópago, se reunió en una pequeña colina de Atenas, cerca de Acrópolis, y cuando Pablo se puso de pie en dicho lugar y habló acerca del único Dios verdadero, su audiencia podía bajar los ojos hacia la ciudad y notar la existencia de muchos ídolos que Pablo reconocía como dioses que no tenían ningún tipo de valor. Ahora estaba bien preparado para hablar a este grupo. Vino de Tarso, un centro educacional, y tenía la instrucción y el conocimiento suficiente como para presentar sus creencias con claridad y persuasión. Hay que entender, hermanos, que Pablo era un rabino, instruido a los pies del maestro más sobresaliente de aquellos tiempos, llamado Gamaliel, y pasó mucho de su tiempo pensando y razonando en las escrituras. No es suficiente, hermanos, enseñar ni predicar con convicción como Pablo. Con convicción. Como Pablo debemos de estar preparados. Cuanto más sepamos acerca de la Biblia, ¿verdad? Podremos así mismo presentar el Evangelio hasta que nos sintamos preparados adecuadamente para continuar expandiendo cuanto estamos compartiendo. El mensaje de Pablo es un buen ejemplo de cómo comunicar el Evangelio en el capítulo 17-22. Pablo no empieza recitando la historia judía como por lo general hacía. Hubiera perdido la audiencia entre los griegos. Empieza construyendo un caso a favor del único Dios verdadero.
usando ejemplos que ellos así mismo entendían y se podían relacionar con ellos. Los atenienses levantaron un ídolo al Dios no conocido, por temor a perder bendiciones o recibir algún castigo. Y el inicio de la declaración de Pablo a los atenienses se relacionaba con su Dios desconocido. Pablo no aprobaba a este Dios, bien importante esto, pero usó la descripción como un punto de partida para un testimonio acerca del único Dios verdadero. Pablo presentó al único Dios verdadero a estos hombres educados de Atenas, y a pesar de que eran muy religiosos, no lo conocían. Hoy tenemos una sociedad cristiana, pero para muchas personas, hermano, Dios todavía sigue siendo un desconocido. Pablo no dejó su mensaje inconcluso, confrontó a sus creyentes con la resurrección de Jesús y su significado para la gente. También bendición o castigo, ¿verdad? ¿Cuál es el significado, ¿verdad? Que compartió así mismo Pablo. Los griegos no tenían la idea de lo que era el juicio. La mayoría prefería adorar a muchos dioses antes que a uno, que a uno solo, y la idea de la resurrección era increíble y para ellos, hermanos, aún hasta ofensiva. El mensaje de Pablo motivó una reacción mixta. Algunos se rieron, otros buscaron más información y un pequeño grupo creyó. No dudemos en hablar acerca de Cristo, hermanos, por el temor de cómo van a recibir nuestras palabras. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios asimismo también hace la suya. El capítulo 18, versículo 1, Corinto fue un centro político comercial de Grecia, superando en Atenas a Atenas en importancia. Era famosa por su maldad y también su inmoralidad. Un templo a Afrodita, la diosa del amor y de la guerra, se construyó en la pinada roca de forma plana en la parte superior que dominaba la ciudad. En esta región popular, la gente adoraba a la divinidad, dando el dinero al templo y participando en actos sexuales con hombres y mujeres que se prostituían, hermanos, que eso obviamente está mal, pero no solamente que se prostituían, sino que se prostituían dentro del templo. Pablo vio en Corinto un desafío y una gran oportunidad para su ministerio. Más tarde escribió una serie de cartas a los corintios, ocupándose sobre todos los problemas de inmoralidad. Así que esas dos cartas vienen siendo primera y segunda de Corintios. Cada muchacho judío aprendía un oficio y procuraba vivir en base a los ingresos que recibía de ese oficio que había aprendido. Pablo y Aquila se prepararon en la fabricación de tiendas o carpas, cortando y cosiendo paños tejidos con pelo de cabra. Y los soldados usaron muchas tiendas, de manera que éstas se vendieron a la armada romana. Como fabricantes de tiendas, Pablo pudo ir a cualquier lugar que Dios le indicara llevando su fuente de ingresos consigo. Las palabras hacer tiendas en griego también se usó para referirse al que trabajaba con cuero. Pablo dijo a los judíos que había hecho todo lo que estaba a su alcance por ellos, debido a que rechazaban a Jesús como su Mesías, iría a los gentiles que serían más receptivos. En una visión en el capítulo 18, versículo 10, Cristo le dijo a Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto. Algunas veces nos sentimos solos o aislados, en especial cuando vemos la maldad a nuestro alrededor y cuando nos persiguen por la fe. Pero por lo general, sin embargo, hermano, hay otros que están en el vecindario de la comunidad que también siguen a Cristo de la misma manera. Otros que se convirtieron en cristianos en Corinto fueron Febe, como dice Romanos 16:1. Cencrea fue un puerto de la ciudad de Corinto. También Tercio en Romanos 16:22. Erasto en Romanos 16:23. Cuarto, Romanos 16:23. Cloé en Primera de Corintios 1:11. Gallo, Primera de Corintios 1:14. Estefanas y su familia, como dice Primera de Corintios 16:15. Fortunato en Primera de Corintios 16:17 y Acaico en Primera de Corintios 16:17 también. Durante el año y medio de que Pablo estuvo en la perversa Corinto,
Estableció una iglesia allí y escribió las dos cartas a los creyentes en Tesalónica, que es primera y segunda de Tesalonicenses. A pesar de que estuvo poco tiempo en Tesalónica, como dice el capítulo 17 del 1 al 15, elogia a los creyentes por sus obras de amor, fe firme y esperanza resuelta. Al mismo tiempo que los exhorta a alejarse de la inmoralidad, se ocupa de temas como la salvación, el sufrimiento y la segunda venida de Jesucristo. Así que también podemos ver acá que en el capítulo 18, versículo 12, se menciona a Galión. Galión fue un procónsul de Acaya y fue hermano del filósofo Séneca, y él llegó al poder entre el año 51 y 52 después de Cristo. A Pablo lo culparon de promover una religión que la ley romana no aprobó, y este cargo significaba traición, y Pablo no persuadía a la gente a obedecer a un rey humano diferente al César, como dice el capítulo 17:7, y ni hablaba en contra del imperio romano tampoco. En cambio, hablaba del reino no terrenal, sino del reino eterno de Jesucristo. Esta fue una decisión judicial en el capítulo 18, 14 al 16, importante para esparcir el evangelio en el imperio romano. El judaísmo fue una religión reconocida bajo las leyes romanas, y a medida que los cristianos eran vistos como parte del judaísmo, el tribunal rehusaba escuchar los cargos traídos en contra de ellos. Si decían ser de una nueva religión, al gobierno le era más fácil ponerlo fuera de la ley. Tal es así que Galión dijo: no entiendo toda la terminología ni los sutiles puntos teológicos. Manejen el asunto ustedes y no me causen más molestias. Capítulo 18, versículo 17, vemos que Crispo fue principal de la sinagoga, pero él y su familia se convirtieron y se unieron a los cristianos, como dice el capítulo 18:8. Y a Sóstenes lo eligieron para ocupar su lugar. El populacho quizás era de griegos que deshogaron sus sentimientos en contra de los judíos debido al disturbio, o a lo mejor eran judíos que golpearon a Sóstenes porque perdió el caso y dejó la sinagoga peor de lo que estaba. En Primera de Corintios 18:18, perdón, Primera de Corintios 1:1 se menciona a Sóstenes, y muchos creen que fue el mismo que con el tiempo se convirtió y fue compañero de Pablo. Este quizás fue un voto de nazareato temporal en el capítulo 18:18, y una promesa que terminaba con el corte de cabello y ofreciéndolo en sacrificio, como dice Números capítulo 6, versículo 18. Así que esa es la parte del versículo que dice: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto, es un compromiso, ¿verdad? Ese es el voto que está hablando, que acabamos de leer, del Nazareato. Entonces, el versículo 18:22 marca el final del segundo viaje misionero de Pablo y el comienzo del tercero, el cual terminó entre el 53 y 57 después de Cristo. Dejando la iglesia de Antioquía, que era la residencia base, Pablo se dirigió a Éfeso y en el camino volvió a visitar las iglesias en Galacia y Frigia, como dice el capítulo 18, versículo 23. El centro de este viaje fue una estadía prolongada, 2 a 3 años en Éfeso. Antes de volver a Jerusalén, visitó también creyentes en Macedonia y Grecia. Apolos había escuchado solamente lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, de manera que el mensaje no era la historia completa. Juan enfocó el arrepentimiento del pecado, el primer paso a la fe en Cristo. Apolos, hermanos, no sabía acerca de la vida, crucifixión y resurrección de Cristo, menos aún de la venida del Espíritu Santo. Aquila y Priscila le explicaron esto, y Apolos, hermanos, era de Alejandría, y era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano y poseía una gran universidad. Fue un estudiante, fue un orador y un polemista. Y después de saber más de Cristo, era más completo. Dios usó grandemente estos dones para sí mismo fortalecer y animar a la iglesia. La razón es una llave poderosa
en buenas manos y situaciones donde puede ser utilizada para traer luz en medio de la oscuridad y esperanza donde quizás no la hay. Capítulo 18, 27 y 28. No toda la obra del ministro o misionero es ingrata, fastidiosa ni sufrida. El capítulo 18 es triunfante, muestra victorias en cantidades grandes de ciudades claves y el aumento también de nuestros líderes en la iglesia, tales como Priscila, Aquila y también Apolo. Debemos de regocijarnos en las victorias de Cristo, ¿verdad? Y ya que no debemos de permitir que pensamientos negativos tomen control de nuestro sentir, olvidando todas las cosas buenas que Dios está haciendo. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad, por tu palabra, por el recordatorio de lo que haces, lo que hiciste y lo que harás. Te digo, Padre, que guardes nuestros caminos, Señor, nuestras decisiones y que nuestras vidas, Padre, busquen, Señor, honrarte y adorarte como lo mereces. En el nombre de Jesús, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Gracias por todo lo que has hecho y lo que haces. En tu santo nombre, Cristo. Amén. Y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.